Hola, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Les cuento que voy a presentarles a través de una serie de diapositivas que algunos de ustedes ya han visto a las funciones racionales. Algunos de ustedes que pudieron participar en la clase virtual les van a sonar varias cosas conocidas, pero creo que a todos les puede ser útil el ver de forma detallada cómo representar una función racional, qué es lo que es, cuáles son los elementos que tenemos en cuenta, ¿sí? Para determinar la gráfica aproximada de una función racional. Así que el plan ha sido ponerle audio a esas diapositivas que compartimos en la clase de hace un par de semanas para que les sirva a ustedes para entender y para avanzar en la resolución de la ejercitación propuesta. Para empezar vamos a repasar algún concepto que ustedes han visto, que es el de expresión algebraica. Cuando en matemática nos referimos a una expresión algebraica, estamos hablando de cualquier combinación de números y letras que están relacionados entre sí por operaciones. Han visto, por ejemplo, polinomios, ¿sí? O expresiones racionales también en años anteriores, que son las que allí aparecen como ejemplo. 2xy, por ejemplo, o 3x más y sobre x más 5y, o 5 menos raíz cuadrada de 3x, son expresiones en las que aparecen números, letras, y la relación, el vínculo que hay entre estos símbolos, está dado por operaciones de suma, resta, multiplicación, radicación. Hay una gran variedad de expresiones algebraicas que tienen que ver con la operación que afecta a la variable que hemos usado para representar la indeterminación. Como dos grandes grupos, nosotros podemos pensar en las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales. Cuando hablamos de las racionales, tenemos dentro de ellas dos grupos, las que son racionales enteras y las que son racionales fraccionarias. Dentro de las irracionales, en cambio, allí solo vamos a incorporar las expresiones algebraicas en las que la x está sometido o a exponentes fraccionarios, como se ve allí, o a raíces, ¿sí? De cualquier índice. Ahora bien, dentro de las expresiones algebraicas racionales están las enteras, que son las que tienen que ver con los polinomios que ustedes han visto, expresiones en las que la x siempre tiene exponente entero positivo, 1, 2, 3, esos son siempre los exponentes de las x. Cuando hablamos de expresiones algebraicas racionales fraccionarias nos referimos a fracciones de polinomios, ¿sí? Es decir, tenemos una fracción en la que en el numerador y en el denominador aparecen polinomios. De todo este gran grupo de expresiones algebraicas, nosotros nos vamos a quedar con las expresiones algebraicas racionales fraccionarias porque son las que van a dar pie a las funciones que estamos estudiando. Una función racional es una función que tiene la forma de r de x igual a p de x sobre q de x. ¿Qué quiere decir esto? Que es una función dada por una división de polinomios, lo que veíamos en las primeras diapositivas, ¿sí? Ejemplos de una función racional son 5 sobre x menos 3, o g de x igual a 3x más 2 sobre 5x menos 1, o f de x igual a x cubo menos 5x sobre 3x más 1. Vemos que en todos los casos estamos pensando en una fracción que tiene en el numerador y en el denominador polinomios. Vamos a apuntarle a la representación gráfica de estas funciones. Lo primero que hay que tener presente es que a diferencia de lo que pasaba con las funciones que hemos visto antes, que son las funciones polinómicas de grado mayor a 2, siempre esas representaciones las hacíamos a partir de un único trazo, es decir, podíamos hacerlas sin levantar el lápiz. En este caso vamos a hablar de funciones que van a estar siempre dadas por más de un trazo, ¿sí? Es decir, que en algún punto interior a lo que sería el dominio de la función va a haber un corte, ¿sí? Y entonces van a quedar dos trazos para la misma función. Habitualmente van a aparecer rectas que, si bien hay de tres tipos, nosotros vamos a trabajar horizontales y verticales solamente, a las cuales la curva se acerca de forma indefinida. A esas rectas las llamamos asíntotas, ¿sí? Está la asíntota vertical,
que es la que corresponde a una recta paralela al eje Y, es vertical, la curva se acerca de forma indefinida pero nunca la toca, y la asíntota horizontal, que es una recta paralela al eje de las X, ¿sí? Incluso a veces coincidente con el eje de las X, y allí la curva se acerca de forma indefinida y nunca la toca también, pero estas rectas son horizontales. Empezaremos ahora a ver cómo hacemos para representar de forma aproximada una función racional. Lo primero, siempre, como pasa en la función polinomial de grado mayor a 2, identificar la ordenada al origen. Si ustedes recuerdan, la ordenada al origen gráficamente se representa como el punto donde la curva corta el eje de las Y, ¿sí? Y ese valor siempre lo encontramos haciendo x igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de x presentada como aparece allí en la diapositiva, para encontrar la ordenada al origen lo que voy a hacer es cambiar las x por 0. Me quedará entonces que f de 0 es igual a 5 por 0 más 3 sobre 4 por 0 más 1. Rápidamente, haciendo cuentas, uno puede identificar que f de 0 es igual a 3, es decir, que la ordenada al origen de la función f es 3. Veamos otro ejemplo. Si tenemos g de x igual a 3x menos 5, todo eso dividido por 2x más 2, otra vez encontrar g de 0, es decir, la ordenada al origen es cambiar las x por 0, y operando uno puede encontrar que g de 0 en este caso es igual a menos 5 medios. Como pasaba con las funciones polinómicas de grado mayor a 2, otro elemento que buscamos es siempre en la representación geométrica los ceros. ¿Qué estamos buscando? Aquellos valores de x para los cuales la imagen es 0, es decir, la función vale 0. ¿Cómo vamos a hacer para encontrarlos? Dado un ejemplo cualquiera, vamos a igualar siempre la expresión a 0. Al igualar la expresión a 0, resulta una fracción igualada a 0. Pero bien, nosotros para poder resolver esto podríamos multiplicar ambos miembros por el denominador, y al hacer esto, como el segundo miembro aparece un 0, 0 multiplicado por 4x más 1 es 0, y resulta entonces una ecuación sencilla de resolver. 5x igual a menos 3, x igual a menos 3 quintos. Así encontramos entonces el 0 de esta función. Veamos un segundo ejemplo. Para la función g, el 0 entonces se obtiene igualando la fracción que define la función igualándola a 0. Una vez que hago eso, despejo, de modo que si multiplico ambos miembros por el denominador me queda 3x menos 5 igual a 0. Y finalmente, si sumo 5 y divido por 3, termina resultando que x es igual a 5 tercios. Bien, nos metemos un poquito con lo que tiene que ver con la representación y la determinación de asíntotas. Dijimos inicialmente que vamos a trabajar con asíntotas verticales, rectas paralelas al eje Y a las cuales la curva se acerca de manera indefinida, y asíntotas horizontales, rectas paralelas al eje X a las cuales la curva se acerca también de forma indefinida. ¿Cuál va a ser el método para identificar las asíntotas verticales? Siempre vamos a pensarlo como aquellos valores que anulan, que hacen 0 al denominador. Entonces, dada cualquier función, en este caso f de x, vamos a tomar el denominador, que sería 4x más 1, y lo vamos a igualar a 0. Al hacer la resolución de esta ecuación, lo que estamos haciendo es encontrar el valor de x que hace 0 al denominador. Sabemos nosotros que una expresión o una división por 0 no puede resolverse. Y entonces, lo que vamos a hacer es, como reconociendo que x igual a menos un cuarto hace que el denominador se haga 0, vamos a decir que el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el menos un cuarto, es decir, menos ese valor de x que anula el denominador. Fíjense que si yo represento gráficamente esta función y trazo la recta de ecuación x igual a menos un cuarto, cuando la recta es x igual a, en la representación geométrica es vertical,
me queda que justamente esa es la recta asintótica a la cual la curva se acerca de manera indefinida sin tocarla. Veamos un segundo ejemplo. Para esta función y en la búsqueda de la asíntota, yo lo que voy a hacer es, primero, igualar el 2x más 2 a 0, resolver, de modo que me quedaría que x es igual a menos 1. Viendo esto y viendo que ese es un número que hace 0 el denominador, entonces yo diré que el dominio de esta función está dado por todos los reales excepto el menos 1. Esto se escribe de esa manera, desde menos infinito a menos 1 y desde menos 1 a infinito. Gráficamente, observen, esta es la representación gráfica de la función g. Si yo trazo una recta vertical con ecuación x igual a menos 1, lo que resulta es una recta asintótica a la curva, ¿sí?, que representa la función. Bien, veamos ahora cómo hacemos para identificar las asíntotas horizontales de una función racional. El criterio en este caso va a ser la aplicación de una regla que consiste siempre en comparar los grados de los polinomios. Es decir, cuando nosotros definimos la función racional, dijimos que es una función dada por una división de polinomios, una fracción de polinomios. Entonces, si nosotros comparamos los grados de P y Q, pueden ocurrir tres cosas. O bien el grado de P es mayor al de Q, y en ese caso, siempre que ocurra eso, vamos a decir que esa función no tiene asíntota horizontal. No es. Puede ocurrir también que el grado de P sea menor al grado de Q, y entonces en ese caso vamos a decir que la asíntota horizontal está dado por el eje de las X. ¿Sí? Esa recta se escribe, tiene por ecuación igual 0. Finalmente puede ocurrir que los grados de los polinomios sean los mismos, y entonces para identificar la asíntota horizontal lo que vamos a hacer es dividir los coeficientes principales. Si ustedes se acuerdan, los coeficientes principales son los números que acompañan a la x de mayor grado que aparece en un polinomio. Veamos esto en ejemplos. Si yo tengo la función f de x igual a 3x menos 5 sobre 2x más 2, entonces cuando yo comparo los grados del numerador y del denominador, veo que el numerador tiene grado 1 y el denominador también. Como ambos grados son iguales, entonces yo puedo decir que la asíntota horizontal va a estar dada por y igual 3 medios. Fíjense, es el cociente de los coeficientes principales de los polinomios. Gráficamente, allí está representada la función f de x. Fíjense que si yo paso una asíntota horizontal por 3 medios, es decir, por 1,5, que es el valor o la expresión decimal del 3 medios, entonces resulta una recta paralela al eje de las x a la cual la curva se acerca de manera indefinida. Veamos otro ejemplo. Si tengo la función g de x y comparo los grados, puedo ver que el grado del polinomio del numerador es 1, mientras que el grado del polinomio del denominador es 2. Es decir, el numerador tiene menor grado que el denominador. En este caso, siempre, por regla, la asíntota horizontal va a ser el eje de las x, ¿sí? La recta de ecuación y igual 0. Fíjense, aquí está representada gráficamente la función g de x, y en este caso, como decíamos, cuando yo trace la asíntota va a quedar sobre el eje de abscisas. Un último caso consiste en identificar asíntotas de una función que tiene mayor grado en el numerador que en el denominador. Si observamos, el grado del numerador es 3, mientras que el del denominador es 2. Luego, como habíamos dicho antes, en este caso no hay asíntota horizontal, lo cual es sencillo verificar en una representación gráfica. Fíjense, allí tenemos una representación gráfica de la función h que muestra que nunca hay un valor de cota superior ni inferior, es decir, no hay asíntota horizontal, sino que la función crece casi de forma indefinida. Bueno, hasta acá la representación geométrica de una función racional a partir de algunos elementos. Recuerden que son los 4 elementos que hemos estado repasando: ordenar al origen, 0, ceros de la función, asíntota vertical y asíntota horizontal. A partir de todo eso, y también teniendo en cuenta la consideración del dominio, yo les propongo
que volvamos sobre esa actividad que habíamos intentado empezar a hacer la semana anterior, ¿sí? Y ahora con la posibilidad de ver y rever el video para identificar al menos algunos de los elementos que aquí aparecen. Mucho éxito en la tarea y seguiremos en contacto.